Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. Hoy estamos muy contentas con la doctora Rey porque tenemos un gran invitado. Nos visita Rubén Rada, que además está a punto de celebrar sus 80 años con grandes proyectos. Y además, como siempre, buenos consejos de especialistas para saber vivir mejor. Estos son los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica todo sobre los vértigos y sus causas más frecuentes. Hablamos sobre el etiquetado de los productos y conversamos con Rubén Rada sobre su vida y trayectoria a punto de cumplir 80 años. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y continuamos, ya recibimos a la doctora Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy frecuente, porque es bastante común y muy desagradable cuando sucede. Nos referimos al vértigo, doctora. Ya nos va a explicar qué sería el vértigo, dónde se produce, cómo se trata. Adelante. Bien, lo primero que es importante es tratar de limpiar el término vértigo. Cuando los pacientes vienen a la consulta muchas veces te dicen tuve un mareo, tuve vértigo. Entonces son dos síntomas que pueden hacer que el médico vaya por caminos diferentes. Entonces es muy importante hacer un correcto interrogatorio. Bien. El mareo, el paciente lo puede relacionar o lo puede relatar como una sensación de cabeza vacía, de que siente el cuerpo cansado, que siente agotamiento, que siente debilidad. Todo eso puede ser por mareo. El vértigo, que hay que preguntarlo bien, es una sensación en la cual el paciente siente o que las cosas le giran o que él gira alrededor de las cosas. Es una sensación subjetiva. Claro. No gira, ni el paciente ni las cosas, pero es lo que él siente. Y esa sensación de rotación va acompañado de otros síntomas, que pueden ser síntomas oculares, que es el llamado nistagmus, que tiene una fase rápida y una fase corta, que es como que el ojo hace este movimiento hacia la mirada periférica, o va acompañado de inestabilidad. Y lo mismo, la inestabilidad puede ser que el paciente la sienta o que realmente se derive o se incline hacia un costado, y va acompañado también o puede ir acompañado de un cuadro digestivo, náuseas, vómitos o incluso diarrea. Bien, así que acaba de diferenciar claramente el mareo del vértigo. Nos vamos a quedar en el vértigo, que me resulta además mucho más angustiante, digamos, en cuanto a los síntomas. Y vamos a hablar del vértigo más frecuente, porque también hay distintos tipos. ¿Cómo se llama el vértigo más frecuente? El vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué significa ya de por sí ese nombre? Bien, ese vértigo posicional paroxístico benigno es un vértigo periférico, o sea que está originado en las estructuras del oído, en el vestíbulo, que ahora vamos a ver, y no es a nivel del sistema nervioso central. Esa es la primera gran diferenciación, y la mayoría de los vértigos son así. Cuando digo la mayoría, el 80%. Así que se origina en el oído. Paroxístico, posicional. ¿Por qué? Porque estos síntomas que dijimos de que las cosas le giran aparecen con determinadas posiciones. Por ejemplo, es muy frecuente que en los hombres, cuando se están afeitando, cuando hacen una hiperextensión del cuello, ahí aparezca el vértigo. Ajá. Al acostarse, las mujeres, nadie. Las personas cuando van a buscar algo arriba, en alturas, cuando hay una rotación rápida de la cabeza, ahí aparece esa sensación de giro que va acompañado, como dijimos, del cuadro digestivo y el cuadro. ¿Cuánto dura esa sensación? Dura menos de un minuto. Para el paciente puede ser muchísimo, pero en realidad es menos de un minuto. ¿Y qué tiene que hacer la persona cuando siente el vértigo en determinada posición? Es quedarse en esa posición, lentamente ir bajando la cabeza o cambiando de posición la cabeza. Si él mueve rápidamente la cabeza, le puede seguir el vértigo. Bien. Entonces, y decíamos que era benigno porque hubo que imponer en el título mismo de la situación para que la gente se quedara tranquila, porque generaba mucha preocupación cuando ocurría, ¿verdad? Porque es muy desagradable. La sensación. Entonces, ¿cómo le explicás a esa persona que no está teniendo nada malo, no está teniendo algo neurológico, sino que es algo benigno? Bien. Benigno originado en el oído. El oído ya hemos aprendido mucho el año pasado. ¿Te acordás del oído externo, que es el conducto auditivo externo, que es lo que se tapa, donde está la cera, lo más frecuente? El oído medio, que es donde están las infecciones, donde están los canalículos semicirculares, donde se producen las hipoacusias a nivel del oído
medio. Bien. Y después tenemos el oído interno, que es el que hoy nos ocupa. El oído interno tiene dos cosas importantes. Una cosa que esto que es la cóclea, que es encargado de la audición, nos olvidamos. Y lo otro que son estos canalículos que ven acá, que son estos canalículos semicirculares, que son donde reside o donde asienta esta patología. Estos canalículos semicirculares tienen líquido en su interior. Ese líquido son 3 canalículos, uno que está en la posición anterior, otro es horizontal y otro es posterior. Ese líquido van informándole al cerebro la posición de la cabeza y de nuestro cuerpo con respecto al espacio. Y tenemos 2. Cuando nosotros miramos para allá, van para allá y mandan la información. Venimos para acá, vienen para acá. ¿Qué pasa cuando hay el vértigo? Cuando ocurre el vértigo. Cuando ocurre el vértigo, es una partícula de calcio que se llaman otolitos que se entran en esos canalículos semicirculares y es como si fuera... y desafinan. Ahí. Desafinan, perfecto. Como si tuviéramos un manera. nivel, cambian el nivel. Entonces, uno se mueve para un lado y el otro... hay un retroceso. Al haber ese retroceso es que le da la sensación de inestabilidad. Bien. Es una causa mecánica, ¿no? Es una causa mecánica. Es un cuerpo que se introduce en un lugar donde tiene que haber líquido. Hay un líquido con una piedrita. Exacto, esa piedrita es lo que no permite que, ocurra como esa sincronía. Exacto. Al momento del movimiento. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar la piedrita. Entonces, para sacar la piedrita y para diagnosticarlo, se hacen una serie de maniobras con el paciente. Se lo coloca primero sentado, después se le coloca con la cabeza semi inclinada hacia atrás a 45 grados para tratar de que esa piedrita haga el camino inverso y caiga al utrículo, que es una... como si fuera como esos juegos, ¿no? De niños. Exactamente, es igual. Como esos juegos de niños hay que tratar de sacar esa piedrita para que caiga en un lugar donde no genere ese vértigo. Y eso lo hace el otorrino con movimientos específicos en la cabeza. En la cabeza está todo pautado cómo lo tiene que hacer y generalmente un 80% de éxito se da en la primera sesión y a veces es necesario repetir la sesión. Pero qué bueno saberlo, además quedarnos tranquilos de que es benigno, de que tiene solución, de que no hay que inyectarse nada, no hay que hacerse nada, es simplemente a través del movimiento. Y rápidamente algunas dudas, ¿puede ocurrir a cualquier edad? Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en los 40 y los 60 años, es igual casi la prevalencia en hombres y mujeres, un poquitito más en mujeres. Como dijimos, puede repetirse. ¿Hay personas que son más susceptibles a tener esta situación de vértigo? Sí, son los que tienen antecedentes familiares, los que tienen traumatismo de cráneo, pueden tener los antecedentes de migraña, también están vinculados o están asociados a este vértigo. Y si no mejora con el tiempo, o sea, con estos procedimientos, hay que buscar, a veces hay una inflamación del laberinto, o sea, hay que buscar otras patologías, la enfermedad de Meniere, que pueden estar asociadas. Pero el primer diagnóstico es esto, es un tratamiento muy simple que todos los otorrinos lo pueden hacer o lo derivan a los que lo practican. Por último, ante el primer episodio de vértigo que pueda tener la persona, ¿debe ir inmediatamente a consultar? ¿Debe esperar ver la frecuencia con la que le ocurre? Digamos, ¿cómo es ese tiempo, ese margen de tiempo entre la consulta y que te ocurre el síntoma? Primero reconocer como algo que está bien vinculado a los movimientos de la cabeza. Entonces, cuando nosotros vemos esa asociación, saber qué es eso y que se acompaña ese cuadro digestivo es bastante característico. La gente generalmente consulta por el miedo que le parece la primera vez. Entonces, creo que ahí va a haber la orientación. Cuando ya se reitera, uno ya sabe cómo tiene que mover las medidas de protección y fundamentalmente en los ancianos, que esa sensación de inestabilidad le puede llevar a la caída y con eso la fractura. O sea, que se vuelva como una enfermedad secundaria y no la propia del propio vértigo. Clarísimo, doctora, como siempre. Muchas gracias por explicarnos de manera tan simple, a veces situaciones que son un tanto complejas. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor con otros consejos. ¿Has notado que perdiste visión? ¿Estás esperando para operarte esa catarata que te impide ver con normalidad? ¿O querés simplemente tener un diagnóstico preciso? Bueno, no esperes más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 12 oftalmólogos especialistas, modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Agenda tu consulta porque aún te queda mucho por mirar. Y en la siguiente nota de Oftalmovisión vamos a tratar el tema de la retinopatía diabética. Véanlo. Hoy vamos a hablar un poco de
los pacientes diabéticos, que como todos sabemos deben ser controlados periódicamente por la chance de tener retinopatía diabética. Por supuesto, la chance de tener retinopatía diabética va a estar en función del control metabólico de este paciente de su diabetes. Cuanto peor esté el control, más chances vamos a tener, por supuesto, de tener retinopatía. Es importante tener estos controles periódicos que pueden ser realizados por cualquier oftalmólogo mirando la retina del paciente y solicitando probablemente algún estudio que pueda ser necesario para el caso. Sin embargo, una vez que estamos frente a la presencia de una retinopatía diabética, es importante que el paciente concurra a los médicos que se dedican específicamente a ver este tipo de enfermedades de la retina, porque hoy en día tenemos un montón de tratamientos disponibles, que puede ser tanto cirugía, medicamentos, láser, que va a ser diferente según cada caso, y es importante que el médico que vea a este paciente esté dedicado específicamente a las enfermedades retinales y pueda generar la mejor opción de tratamiento para tener la mejor evolución para estos pacientes. Y de la visión nos vamos a la importancia de la salud vocal, en un ratito la voz, será por eso, se me van cruzando los cables con la gran presencia en el programa de Rubén Rada. Pero momento ahora sí de hablar de salud bucal. Muchas gracias. Con Dayana Startari de Clínica Star. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hoy tengo un día. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, no tomé nada, les prometo. Bueno, Dayana, vamos a hablar de dientes de leche. Sí, exacto. Y es muy interesante lo que vas a plantear, porque una vez piensa dientes de leche, no se preocupa, dice, bueno, tampoco le preocupa quizás demasiado la higiene de esa niña, de ese niño, pero ¿cuál es la realidad del asunto con los dientes de leche? Bien, muchas veces, como tú dices, vienen los papás y nos dicen, no pasa nada, pues son dientes de leche, se van a caer. Y en realidad es así, pero igual, por más que tengan una vida limitada, es importante su permanencia en boca. Porque van a ser muy importantes en el desarrollo del niño, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de las funciones, como por ejemplo la masticación, la deglución, la fonación. También en el desarrollo de la oclusión y también en el crecimiento correcto de los maxilares. Hablando un poquito de la masticación, estas piezas van a ser muy importantes en la transición del alimento de la leche materna cuando pasa al alimento sólido. Entonces, nos garantiza una correcta cantidad de dientes que estén en buen estado, nos va a garantizar que el niño mastique bien. De esta forma va a poder cortar y triturar los alimentos y va a poder hacer una buena digestión. Claro, no hay que olvidarse que en definitiva también cumplen una función. Exacto. Los dientes de leche, sí, que empiezan a salir. Recordemos lo básico, ¿no? Bien. ¿A qué edad empiezan a salir? ¿En qué momento? ¿A cuántos meses? ¿Y cuándo empiezan a cambiarse esos dientes de leche? Mira, generalmente empiezan entre los 4 meses y los 6 meses, empiezan a aparecer estos dientes. Se van a dar generalmente hasta los 24 meses, pero cada niño tiene su ritmo, ¿no? No quiere decir que sea así estipulado. Van a empezar a recambiarse por los dientes permanentes a partir de los 6, 7 años más o menos, y los últimos dientes temporarios van a caerse aproximadamente a los 12 años. Entonces, una cosa importante es que muchos papás no saben, es el molar 6. El molar 6 es una pieza permanente que va a estar atrás de los últimos molares de leche y no va a reponer ningún diente temporario. O sea, va a aparecer solo. Y aparece a los 6 años aproximadamente. Bien. Entonces eso hay que tener cuidado porque se piensan que es de leche y a veces no lo cepillan bien, no lo higienizan bien. Claro, Dayana, en definitiva, ¿cuándo debe ser la primera consulta del niño o niña cuando estamos hablando de que todavía conserva todos sus dientes de leche, ¿no? Bueno, lo ideal, siempre, como ya lo dijimos en el programa, otros programas, es que a partir de que empieza a aparecer el primer dientito, ya debería de consultar la mamá o el papá al odontopediatra. ¿Por qué? Porque esto es importante que el niño ya pierda el miedo al odontólogo, que lo tome como algo cotidiano para toda su vida. Es lo mismo como ir al pediatra, esto sería lo mismo. Bien. Entonces, ¿ya se pueden detectar algunas situaciones, por ejemplo, de cómo viene la posición de los dientes, por decirte algo, qué va a pasar a futuro? Por ejemplo, los dientes de leche lo que hacen es guardar el lugar de los dientes permanentes y a su vez guían la erupción de estos dientes. En el caso de caries, por ejemplo, tenemos una caries avanzada, pasa lo mismo que en un diente permanente. Si nosotros no tratamos las caries, puede llegar
avanzar y puede afectar el nervio, se puede agarrar una infección. O sea, dientes de leche pueden tener caries. Sí, claro, tienen caries. Bien. Sí, sí. O sea, Digo, si no nosotros, sé si todos sabemos eso. Sí, eso es importante. Si nosotros no los higienizamos igual, van a tener caries. O sea, seguro que van a tener caries. Es importante en el niño también hacer la consideración de que el cepillado va a ser igual. Vamos a hacer cepillado en círculo y de barrido, pero en la parte anterior lo ideal es levantarle el labio al niño para poder higienizar bien esa parte contra la encía. Y otra cosa también es importante que hasta los 10 años aproximadamente se debe, en la noche sobre todo, cepillarle al niño. O sea, el niño se cepilla solo, pero el adulto debe ir atrás a volver a cepillar al niño porque no tiene la motricidad suficiente como para cepillarte correctamente. Bien, pero de todos modos, igual siempre está bueno aclarar que el niño, la niña practique el Exacto. cepillado. Es importante porque si no a veces uno se quiere ahorrar tiempo y siempre está cepillando. Pero también muchas veces usa el cepillo eléctrico como para darle esa autonomía al niño, para que le sea para más... que vaya aprendiendo. Exactamente, y es lo mismo, las visitas al con pastas odontopediatra especiales para dientes de leche, que me imagino que no son las que tienen flúor. Tienen flúor, Tienen flúor, 1450 partes por millón de flúor, está bien. Bien, O sea, las infantiles, las pastas infantiles. El tema es el sabor, que el sabor de la de adulto es feo, entonces es mejor que tengan una pasta de niño. Excelente. Pero es importante eso, que vayan al odontólogo, al odontopediatra desde chiquitos. Desde que salen esos primeros dientitos de leche. Eso es Muy bien. importante. Gracias, Dayana, como siempre, por enseñarnos tanto sobre la importancia de cuidar nuestra boca, la higiene bucal también, importantísimo en dientes de leche. Así que a agendarse, mamás y papás, todo lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a continuar en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumás puntos que puedes usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale $1. Adherite ahora en tarjetasanroque.com.uy y comenzá a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y recibimos a continuación a Mercedes Cursi. Ella nos va a hablar del tema de las nutricionistas y los nutricionistas en Pronocal. Bueno, obviamente es la encargada de todos ellos en la empresa. Muy bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Bueno, me imagino que también nutricionista de profesión. Sí, nutricionista. En primer lugar, cuando estamos hablando del método Pronocal, ¿qué función fundamental cumple la nutricionista o el nutricionista en el tratamiento de ese paciente? Bien, nosotros en realidad lo que hacemos es el acompañamiento del paciente durante todo el tratamiento, los diferentes pasos, apoyándolo, guiándolo, brindándole herramientas, un asesoramiento más especializado depende de cada uno de ellos. También obviamente tienen la consulta médica y bueno, en base a cómo va avanzando durante el tratamiento, es todo lo que nosotros le vamos aportando al paciente para bueno, poder lograr los objetivos que se plantea una vez que llega a Pronocal. Bien, Mercedes, y hay primero una consulta inicial, me imagino, para conocer las características de ese paciente en particular, y después con qué frecuencia, digamos, es importante volver a consultar a esa persona especializada en nutrición que va acompañándote en el proceso. Nosotros lo hacemos cada 15 días, quincenalmente vemos a los pacientes, luego de que ven al médico, y bueno, ahí vamos viendo el progreso que va teniendo ese paciente y los avances que va teniendo durante todo el tratamiento en los diferentes pasos, y bueno, ahí como te decía anteriormente, le vamos según qué paso se encuentre cada paciente, el material que le vamos brindando, el asesoramiento y la ayuda, porque obviamente que hay diferentes patologías que tiene cada uno de los pacientes que nosotros nos vamos orientando también para eso y ayudarlos. Sin duda. Mercedes, contanos cuáles son las inquietudes más frecuentes de los pacientes a la hora de planteárselo, ¿verdad?, a su nutricionista, en cuanto al método Pronocal, ¿no? ¿Qué ves cuáles han sido esas inquietudes más frecuentes? Más consultadas, sí. Sí. Bien, en realidad, bueno, el tema del después, ¿no? Bueno, yo estoy ahora en un tratamiento, cuenta de tantas etapas. Bueno, el después, ¿cómo lo hago? Bueno, nosotros lo que brindamos es un asesoramiento nutricional por 2 años luego de haber terminado el tratamiento, que lo que ayudamos es, bueno, hacer que el descenso de peso se mantenga y, bueno, todos los hábitos que va adquiriendo durante el tratamiento los mantenga. Entonces, eso creo que es la pregunta más frecuente que hacen los pacientes. Bueno, yo hago esto, estoy en estos 5 pasos, pero después, ¿cómo sigo el tratamiento? Claro, ¿cómo lo sostengo con el paso del tiempo? Lógicamente. Exacto. Y vos decías, son 5 etapas las que hay que cumplir con el método Pronocal, ¿verdad? Sí. Cada una de ellas tiene diferentes,
características. Sí. Ahora, la primera es la más difícil y después es más fácil adaptarse para ese paciente, o en general, no sé, ¿cómo sería, digamos, la adaptación también a sí, las en realidad etapas? son 5 etapas donde se dividen en 2 grandes procesos. La primera es donde es más la intervención, más la parte del descenso de peso más rápido. Y yo creo que la segunda etapa, que es cuando ya va llegando al final, es como es la más importante, digamos, porque es donde va adquiriendo más hábitos y es la incorporación de los alimentos, donde, bueno, el paciente va adquiriendo diferentes formas de cómo consumirlos, lo ayudamos a eso, de en qué momento del día y demás. Entonces eso creo que va generando también al después, que es lo que el paciente quiere, el mantenimiento. Mercedes, recordanos que en las primeras etapas el paciente Pronocal ingiere productos elaborados por ustedes mismos, ¿verdad? Que muchas veces son elaboraciones muy sencillas, pero con todos los nutrientes que necesita ese paciente. Recordanos un poco cómo es la propuesta del método Pronocal. Bien, en el primer paso, que es en realidad donde ya está consumiendo solamente los productos Pronocal, son proteínas de alto valor biológico, acompañando, bueno, el almuerzo y cena de lo que son las verduras. Y a medida... Son licuados, digamos. No solamente son licuados, son productos que el paciente elabora, que hay diferentes texturas. Pueden ser sí licuados, como tú decís, bebidas, o puede ser, bueno, hay algunos pancitos que se elaboran, podemos hacer tortillas, soufflé. Entonces eso es como que ayudamos al paciente también brindándole las herramientas para saber cómo preparar esos alimentos y que no sea solamente las verduras, por ejemplo, y un jugo o una bebida simplemente, que sea un poco más apetecible también a la hora de ingerirlos. Bien, muchísimas gracias, Mercedes, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y darnos más información sobre el método Pronocal aquí en Saber Vivir. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos con Rubén Rada vamos a estar conversando aquí en el programa, que está por cumplir 80 años y además se estrena La Voz este próximo lunes. Así que atención, porque después de la pausa no se pueden perder a nuestro invitado estrella, sin duda en un momento muy especial de su vida. Pero antes de irnos a esa breve pausa, quiero recordarles a todos que Óptica Brioso sigue regalando. Podés comprar un armazón con cristales de línea premium y te llevas otro par con la misma graduación de líneas seleccionadas. Además, tienen la mejor garantía y atención en sus locales de Montevideo y Canelones. Óptica Brioso, cambia la óptica de tu vida. Breve pausa, los esperamos al regreso con la doctora Rey y Rubén Rada. Continuamos en Saber Vivir Mejor, como les prometí, un ratito nada más con Rubén Rada. Conversamos en el living de Saber Vivir Mejor, que está a punto de cumplir 80 años, con grandes proyectos y además con La Voz, que se estrena este próximo lunes. Así que nos va a contar detalles de esta antesala de ese gran programa. Pero además quiero contarles que con el frío, ustedes saben que llega esta época que tanto disfrutamos, que es ver televisión, ver series en casa, bien calentitos en lo posible. Y bueno, pero para que ese momento sea perfecto, ¿saben qué? Para mí hay que disfrutarlo con un riquísimo helado. Y como ya saben, en Heladería Los Trovadores te llevan en minutos el helado de los sabores más ricos, con o sin azúcares agregados, para que disfrutes sin culpa. Y vas a encontrar deslactosados, también aptos para celíacos y veganos. Tienen tortas heladas, canoli almendrado, casatas individuales, mucho más para darte el gustito que estás queriendo darte. Y recordá que ahora también lo podés pedir por WhatsApp, bien fácil, al 098-388-553 y sumás puntos para canjear por más helado. Y bueno, así que no se olviden de ese detalle para seguir disfrutando de la buena programación. Pero además les cuento que fuimos hasta la clínica del doctor Leonardo Sand, ustedes saben, diplomado en obesidad, que nos va a enseñar algo muy, pero muy importante en estos tiempos, que es saber leer las etiquetas de los alimentos y de los productos. El famoso etiquetado. ¿Qué información nos brinda? Nos los explica Sand en la siguiente nota. Presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Leer etiquetas puede ser por momentos un poco complicado,
Por eso en el programa de hoy voy a explicar algunos aspectos del etiquetado nutricional para que ustedes puedan comenzar a leer las etiquetas y a elegir los productos que consumen de forma consciente. Cuando nos enfrentamos a un producto y vemos el empaquetado o el packaging, yo les recomiendo que a este punto no le den mucha importancia. Recuerden que la industria quiere vender un producto y por ende la información que tiene el empaquetado no siempre es la más relevante o la que debemos considerar. Lo segundo es mirar la lista de ingredientes. Ahí está la verdad de lo que van a consumir. Les doy un tips fácil. Los ingredientes generalmente están ordenados de lo que tiene más cantidad a menor cantidad. Por ende, si en una lista de ingredientes lo primero que leo es azúcar o grasa, ese producto hay que consumirlo con precaución o seguir analizando cuáles son sus componentes. Y el tercer aspecto fácil para que puedan orientarse frente a una etiqueta es observar la información nutricional. Cuando ustedes se enfrenten a una etiqueta van a tener dos grandes listas. Una lista donde dice proteínas, carbohidratos, azúcar en gramos y al lado tienen una lista que dice porcentajes. Estos porcentajes están basados para una dieta de 2000 calorías. Por ejemplo, las proteínas que tienen este producto corresponde al 10% de las proteínas totales que usted debería consumir en un día. Por ende, si el producto tiene menos del 10% de lo que debería consumir en el día, es un producto seguro. Del 10 al 20% ya es un producto que debemos considerar con cuidado y más del 20% ya es un producto que no les recomiendo consumir. Ahora vamos a empezar a analizar elemento por elemento de la información nutricional. Primero, calorías. Hay que ver cuántas porciones tiene el paquete. Por ejemplo, un alfajor puede decir, este alfajor tiene 300 calorías. Sin embargo, miramos la letra chica y dice, este paquete tiene 2 porciones. Por ende, si usted consume todo el paquete, se va a estar consumiendo el doble de calorías. Segundo, carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos son el almidón, lo que nosotros podemos absorber. Dentro del almidón también está el azúcar de mesa y también está la fibra. Entonces es importante que lean de los carbohidratos cuánta fibra tiene, lo cual es saludable. Un buen producto debe tener de 3 a 4 gramos de fibra y después leer qué cantidad de azúcar tiene y cuál de almidón. Tercero, las grasas. Es importante con las grasas tratar que el producto no tenga muchas grasas trans y mirar específicamente dentro de las grasas, porque pueden ser vegetales y saludables, si tiene colesterol. Siempre las proteínas son buenas, son vitales y son esenciales. Un producto que tenga entre 20 y 25 gramos de proteínas es un buen producto. También es importante leer las vitaminas y los minerales. Con esto quiero referirme a algo importante. Muchos productos dicen están suplementados con vitaminas y minerales y esto no significa que realmente sea de buena calidad. Veo muchos cereales en el mercado que están fortificados con vitaminas y minerales y eso es una realidad y es verdad en el producto, pero no necesariamente esto los transforma en un producto de buena calidad. Y estamos felices con la doctora Rey de recibir a Rubén Rada, que se tomó el tiempito para darnos el gusto. El tiempazo, no tengo ningún problema. Ay, qué divino, de estar con dos personas tan afables, tan divinas y charlar de salud me viene bien. ¿Te gusta charlar de salud? ¿Es un tema sí, me que gusta te interesa saber? Me gusta porque, ¿cómo puedo explicarlo? Uno va comiendo y va aprendiendo, digamos. Y ahora hay un montón de regímenes para hacer, ¿viste? Exacto. El otro día me dijeron que había que tomarse durante 4 días una botella de jugo de zanahoria. Ay, dicen que sí, que es bueno los jugos de zanahoria. Cosas, ¿viste? Y en mi casa, ¿viste? Cuando mi mujer trabaja en eso y ha hecho adelgazar mucha gente, ya trabajó mucho tiempo en la clínica de Ravena y ahora está haciendo sola y tiene mucha gente, la quiere mucho y entonces ahí escuché casi todas las cosas que había que escuchar para adelgazar. ¿Hay algo que no te deje comer tu mujer o no? Algo que no me deje... O que no le guste comprar en la casa para cuidarte, para cuidarse. Yo tuve 2 personas en mi vida muy importantes. Una, mi madre, ¿Sí? que no cocinaba. Que no y la cocinaba. otra es mi mujer, que no cocina. Nosotros le vamos a caer bien. Nosotras somos de ese equipo, de ese equipo de ¿no? la vida, sí, las que Yo no nací cocinamos. para cocinar. Sí. Y bueno, Y te arreglás. por mala suerte, porque el que cocino soy yo, y yo como vengo de
una familia grande, con 2 hermanos, 3 primos, y mi madre y mi tía era que era melliza. Entonces se cocinaba para toda la familia. Aprendí a cocinar guisos y comidas para todo el mundo, ¿no? Así. Y en mi casa, con Patricia, es imposible hacer esas cosas. Cada vez que hago eso, se pasa un día sin hablar, de repente. Te Claro, pone de aparte, todo, imagínate. la tienta. Claro, a todos nos tentaría. No colaboro, ¿viste? Con eso. Qué bueno. Bueno, Cuando preparábamos la entrevista, yo miraba todas tus entrevistas y 2 cosas me dieron seguridad. Una, que sos una figura impresionante, y la otra, que iba a ser fácil la entrevista, porque es fácil hablar contigo, porque nos vas a ayudar mucho. Totalmente, sí. Y lo que me llamó o reflexionaba era en cuanto a la salud, cómo ha determinado tu vida. Querías ser jugador de fútbol y por un problema de salud, claro, capaz que ese camino no se dio y se dio otro camino. Se dio otro camino. ¿Cómo esos caminos impensados, que capaz que fue ese y muchos otros, me imagino, a lo largo de tu vida? Mira, fue maravilloso, porque yo en vez de criticar o quejarme de lo que me pasó, me favoreció muchísimo. Yo fui tuberculoso de los 2 a los 4 años y estuve internado en el San Bois. La penicilina apareció en el 45 y llegó a Uruguay en el 49. Yo en el 45 me enfermé y estuve 2 años. Y entonces, ¿qué? Me daban calcio, inyecciones de hígado, me hacían comer, había aire, salía a caminar todos los días. Lo malo de eso era cuando yo iba al cuarto a ver a don José, por ejemplo, y don José se fue al cielo. Y don Pepe se fue al cielo, se iban todos al cielo. Era una época que la tuberculosis era brava. Y cuando salgo de ahí, yo era jugador de fútbol, viví siempre cerca del estadio. Entonces salí de ahí, me presentaban los cuadros y quedaba, porque era muy rápido jugando. No era muy bueno, pero era rápido, pero me hacían la ficha médica, que se llama acá en Uruguay, y me salía una mancha en el pulmón. Hasta los 16 años. Pero ya cantaba en los bares, en las canchas de bocha, hacía imitaciones. When the thing go marching good, imitaba. Oh, capito, pero no fue tu primera vocación. Sí. No fue tu primera vocación. No, mi vocación era el fútbol. Exacto. Hasta el día de hoy. ¿Y tuviste que estudiar? ¿Estudiaste música? Nada. Eso me parece increíble. Nada. Yo soy totalmente intuitivo. Qué brutal. Yo aprendí mucho a escuchar, mis maestros, ¿no? Mateo, Hugo Fatoruso, Ricardo Nolé, todos esos tipos que me enseñaron a mí. Y más que nada Fatoruso me enseñó a escuchar la música. Porque, ¿viste? Cuando escuchas música, escuchas al cantor nomás, y si es un solo de saxofón, escuchas el saxofón. Pero no escuchas lo que hace el bajo, lo que hace el teclado, lo que hacen los violines. Entonces aprendí a escuchar la música y de ahí fue que empecé a entender más la música. Y yo no componía, era un showman. Claro. ¿No se acuerdan cuando grabé Guantanamera? Hacía todas esas locuras. Y un buen día escuché Love, love me do, you know what I do. Tampoco cantamos, Soledad, nosotras. Please, love me do. Ahí aparecieron los Beatles y empecé a componer. Ahí fue que empecé a componer, fue increíble. Le cambiaron la vida a mucha gente los Beatles, ¿no? Y bueno, después lo otro fue que con Cacho de la Cruz nos presentamos en el show de mediodía. Sí. Para trabajar. Estuvimos 2 días que fuimos sentados esperando que nos atendieran para que nos dieran una chance, porque Cacho tenía un amigo que era Boiro, que era el director del programa. Ni pelota nos dieron. Y hasta que un día nos llamó el amigo de Cacho, Trota, y empezamos en el show de mediodía, y ahí aprendí el asunto de la televisión. Show de mediodía, Telecataplum, claro. Hice cantidad de cosas en la televisión. Esa cosa como del destino también, ¿no? Que en definitiva hay un destino para cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente, y me aparecieron millones de cosas. Después cuando volví al Uruguay, después de tantos años afuera, empecé a hacer avisos comerciales, cantidad de avisos, ¿viste? Sí. Cualquiera, de arquitectura, de Parmalat, cuando estaba Parmalat, millones de cosas. Ahora, Negro, estás por cumplir 80 años. Voy a cumplir 80 años, tengo 79. El 16 de julio, ¿verdad? El 16 de julio. Mirá otra cosa más linda. 16 de julio yo tenía 7 años
y salió campeón Uruguay del mundo. Y ahora En con Brasil. 80 Es verdad. te sale también de Ese día vuelta. mangué como loco. Salí me dan las chanchitas, hermanita de 25. Yo estoy contando cosas que a ustedes que son de chiquilinas, ¿no? No te Yo creas. soy un hombre grandote. Y bueno, y mangué, me llené de monedas. Después hubo otra vez más que cuando Tevez cerró el penal en el Sudamericano, salimos campeones del Sudamericano, fue el 16 de julio. O sea que para mí es una belleza que mi madre me haya hecho nacer ese día. Qué grande, qué ¿Y vas a bien. hacer algo? ¿Tenés previsto alguna celebración? Voy a hacer Eh, un concierto que están organizando mi familia en el Sodre, el 21 y 22 de agosto. A las 21 horas y las entradas ya están a la venta por Ticantel. Ticantel. Y quedan pocas. Así Y la que onda es invitar amigos, invitar a la gente que me acompañó en estos años. no van a dejar espacio. Y no sé, Si van no. todos los amigos. No, va a ser muy lindo eso, porque no todos pueden, ¿me entendés? Claro. Ahora, con la trayectoria que tenés, yo no sé cómo haces para tener un repertorio, poder seleccionar un repertorio, Es difícil. celebrando además tus 80 y 70 años de carrera. Arrancaste a Sí. los 10 años vos en Bueno, la música. Lo único que sé es con qué empezar. Las manzanas. Claro. Fue Más lo que- frescas por la mañana. Fue lo que me hizo. Fue un antes y un después. Fue lo que me hizo famoso con la manzana. Conocido. ¿Viste? Después hice temas mejores y maravillosos, pero cuando me preguntan cuál es el tema más importante de tu vida, digo, las manzanas, fue el que me abrió el camino. Sin duda. Igual que a Chico Novarro, el orangután. Claro. Y después compuso Hace falta que te diga que me muero. Un compositor increíble, pero empezó con el orangután y la orangutana. Y Te voy a yo decir- empecé con las manzanas y después de ahí las manzanas conocí a Mateo, estuve con el Quinto, después armé el Tótem, siempre armando grupos por todos lados. Pero el Uruguay no estaba preparado todavía para pagar, por ejemplo, a un artista uruguayo como si fuera un artista internacional. Ibas a tocar, pedías $1000, te decían, ¿qué crees que sos vos? Claro. Tom John, te decían. Y bueno, duró 1 año y medio el Tótem y me fui a Argentina. Y ¿Tenés ahí fui a- nostalgia de alguna etapa de esas en particular? ¿Sí qué? Si tenés nostalgia de alguna de esas distintas etapas de tu en particular, si hay alguna que te da más nostalgia que otra. Y para ¿Alguna mí, banda? La que me da más nostalgia de todos es el Quinto, Quinto. porque ahí fue que empezó la música, el cantón Bebit. Ahí está Mateo, Empezamos ¿no? con Mateo. Claro. Y con Bergeret tocamos en el Teatro Solís y otros artistas más. Y ahí esa época la recuerdo mucho. Y después el primer disco, ¿no? El de Las Manzanas, que para mí fue increíble, ¿no? Pero el Quinto fue Y después, bueno, la juventud aquella, ¿no? Esas ganas de cantar que tenía todo el tiempo. Fíjate que nosotros ahora todos los artistas cantamos con monitores acá adelante, escuchamos la voz perfectamente, el público tiene otros parlantes adelante. Cuando estábamos con Tótem, Claro. yo me tenía que parar delante del escenario y escuchar lo que sonaban los parlantes para el público. Y quedaba sordo, me ponía tapones para cantar y prendían los equipos de guitarra y era... Dedos son dedos. Y había que remar como loco. Claro, era como una cosa mucho más instintiva, Totalmente. mucho más. Acá nos preguntaban también si te cuidabas la voz, porque tampoco se sabía todo esto. Se ha profesionalizado. No, todo. yo no me cuidaba la voz y por eso tuve problemas. A los 30 y pico de años me operé en Argentina, tenía hiperkeratosis, toda la cuerda envuelta en un callo. Cuando es un pólipo es fácil de sacarlo, pero cuando es todo es mucho más complicado. Claro, me tuvieron que operar como una banana la cuerda y después tuve que hacer foniatría. Durante un largo rato, pero no pude mucho porque había que salir a trabajar, había que comer. Yo estaba en Argentina, así que hice esos 4 meses y enseguida me largué a trabajar. Qué vida de éxitos y sacrificios, ¿no? Es Sí, sí. hay como eso, el ir por acá, ir por allá, buscarla. Yo en esta Totalmente. Si vos agarrás mi carrera, está, por ejemplo, Rada con las Manzanas, Rada con el Tótem, Rada con el Quinto, Rada con la banda, Rada para niños,
Rubén, Rada en el teatro, sí, Rada en la el televisión, teatro. Rada. Los nombres, Adar Nebur, disfrazado de árabe, Richie Silver. Me Porque encantó, yo a mí me en los encantó Pop Lovers Richie Silver, era Richie Silver. Muy bueno. ¿Por qué? Porque para cantar rock and roll en aquella época no podías llamarme Rubén Rada, no sonaba. No suena. Todos nos poníamos Johnny Walsh, ya cualquier nombre nos poníamos, ¿no? Y me pusieron Richie Silver y un día fui a tocar una fiesta y una chica me dijo, ay Richie, me encanta cómo cantás, ¿no me das un autógrafo? Yo no sabía escribir Richie Silver. Ay, mi amor. Le puse en italiano, Rigi, porque con la C. Con la G. La C suena y una como los brasileros. Qué genial. Suena ¿Cuántas chi. anécdotas? ¿Vas a escribir el libro de Miles. las anécdotas o no? Escribí un libro hace poco, pero ahora estamos tratando con mi familia de ellos quieren hacer un documental Qué bueno. de la historia de mi vida. Brillante. Sería- Lo que estamos precisando es sponsor. Bueno, Bien, Gente ya que abrimos ponga acá, dinero. abrimos la cancha para los sponsors y el documental Yo te iba a sobre el preguntar- maestro Rada. Pero claro que sí. ¿Quedan pendientes en esa vida? Pendientes, Sí. todos los discos que me queden por delante. Qué divino. Bien qué dicho. genio. Todos, sí, sí. Y por último, tenemos que hablar del gran estreno el lunes de La Voz, Sí. que te tiene nuevamente, cuánta energía además, que Es tenés. divino. Tenés una energía inagotable. No, vos, no, hacés no. de todo. La voz es pero aunque me hago medio el papa frita ahí, ¿no? ¿Viste? Siempre estoy tirado. ¿Te gusta esto de los talentos nuevos? Estoy emocionadísimo. Estamos todos emocionados. Y viste que yo agradezco al programa, siempre ahí, que gracias a este programa hemos conocido una cantidad de cantores y de pibes, pero más que nada los niños, lo que cantan los niños. Impresionante. Quedás asombrado. Y muchas veces eso nos ha caído a todos una lagrimita, ¿verdad? De ver cuánto talento hay en Uruguay. Es increíble. Negro, ¿vos qué te porque- importa más? ¿Que tenga buena voz? ¿Que tenga buena actitud en el escenario? ¿Cuál es la cosa que te conmueva, Claro, que que te te llegue? toca más la fibra. Tendría que decirte que hay una confusión ahí, ¿no? Se te confunden las cosas, porque, por ejemplo, cuando ves una persona que tiene talento, como por ejemplo un pibe que se llama Jalil, ¿no? Que cantó el otro día con nosotros, que es uno alto de mí, pero que es un niño, pero que tiene El de 15 Rulo. años, el de sí, Rulo, sí, lo ¿no? vi, precioso. Tiene mucho talento, es muy simpático, todo bárbaro, pero, ¿cómo te puedo decir? Había otras personas que tenían una voz increíble, pero Jalil es un artista. Porque Entonces completo. te envuelve eso del artista, como la niñita que ganó, la También. chiquitita. Sí. Es como un carisma especial. Claro, el carisma y eso vale mucho más que la gran voz. Aunque el programa se llama La Voz, también se le da importancia al artista en cómo se maneja en el escenario, todo ese tipo de cosas. Sin duda. Y cuesta mucho. Bueno, estamos con Créeme, mucha expectativa. Sufrimos mucho, ¿eh? Me Yo imagino. Todos Vamos a tener que sufrimos. elegir. Y con los niños todo. ha sido más difícil aún. Sufrimos horriblemente. Bueno, mientras le das el regalito Tenemos un a Ale. regalo para ti de Óptica Brioso que siempre nos bueno. acompaña y Yo te que va a soy hacer quedar un lucaso. Vas Yo a que ver, soy lucaso. Soy lentero, Iván. Mientras Sí. te probás los lentes, vamos a recordarles a todos que La Voz se estrena este lunes con Natalia Oreiro en la conducción, con el jurado de siempre. Y así que tenemos mucha expectativa con el programa. Y el espectáculo. Vamos arriba. ¡Ay, qué Iván. bien te quedan! Del Negro Rada para agosto. Para agosto 21 y 22 de agosto sacan las entradas por Ticantel Exacto. y no sé. Son shows aniversario Sí. por los 80 de Tienen que Rubén. estar ahí, los esperamos a todos. Bueno, Che, les con esa agradezco. facha te podemos Lenny agradecer Kravitz. y ya despedir del programa. Parezco Lenny Kravitz. If Divino. you think on me, just think about me. If you wanna have that, think about me. If you can't say no, just think about me. Qué temún ¡Qué también, de Lenny genio! Kravitz. Muchas gracias. Nos reencontramos Gracias. el próximo fin de semana. Gracias, Negro. Les Gracias por agradezco venir. mucho a ustedes, divinas. Nos ¿Dónde vemos nos encontramos, Soledad? en el 10. El canal uruguayo.